En un nuevo discurso televisado, el secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, reafirmó que Israel es el enemigo expansionista y que la resistencia es la respuesta legítima y necesaria. Los palestinos conmemoran la Nakba o Día de la Catástrofe. Los palestinos fueron desplazados masivamente. Nueva Delhi pretende ganar terreno en el mercado militar mundial. Me causa tristeza saber que miles de inocentes, mujeres y niños, mueren solo por las órdenes sin sentido de personas cegadas por el poder. Son las víctimas de los delirios humanos, hombres tontos que van a la guerra, matándose entre ellos solo porque uno tiene una franja azul en su bandera y el otro una franja roja. Simios con ropa golpeándose hasta morir. No se dan cuenta que pelean por cosas absurdas. Van a morirse solo por ideales erróneos y absurdos bajo la excusa de servir a la patria. Se asesinan por motivos estúpidos, sin tener en cuenta que siguen órdenes de hombres de traje que no les interesa el bienestar de los soldados. Solo ven en ellos carne de cañón, mano de obra y escudos humanos. A ellos no les interesan los soldados, solo les interesa el territorio conquistado. Se matan por tierras áridas que dejarán de existir en unos años. Están cegados por el poder, son unos ciegos reyes, matando por un palmo más de tierra. La guerra atrasa, la guerra crea separaciones, odio y resentimiento. Se gastan el capital que tienen para comprar armamento en lugar de usar ese capital para impulsar el desarrollo de su país. Seguridad nacional, dicen. No se dan cuenta que ellos mismos son los primeros en crear esa necesidad. No hace falta armarse, hace falta mejorar como sociedad, hace falta amor. Desperdician tiempo y recursos en algo que no vale la pena, gastan grandes sumas de dinero en artefactos de destrucción masiva, solo para demostrar su poderío militar. Existen varias clases de personas en este mundo. Algunos pueden redimirse, pero muchos otros no. Mientras altos mandos militares celebran la muerte de su enemigo, otros lloran a sus muertos, caídos en batalla por un palmo más de tierra, que ni les pertenece y que ni siquiera se lo quedarán ellos, se lo quedará la nación que representen, mas no a la gente que fue a pelear por esas tierras. Aún no entiendo cómo es que no ven esto. Lo más probable es que lo vean cuando ya es demasiado tarde. Supongo que se darán cuenta en el momento en el que jalen el gatillo, disparando lo que algunas veces fue su amigo, que por azares de la vida ahora está del otro bando. ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Jalarías el gatillo? ¿Matarías al que alguna vez fue tu amigo? Solo por órdenes absurdas de un coronel que ni siquiera sabe tu nombre. Solo son un número más, alguien que está portando un uniforme que pronto enterrarán bajo el barro. Eso, si aún queda un cuerpo. Si bien es cierto que el pueblo que tenga esa nación será la que pueble esas tierras, no será muy diferente de la que estaba anteriormente, debido a que es lo mismo, solo que unos tienen una bandera roja y otras tienen una bandera azul, debido a que son humanos, seres con 2 ojos, 2 piernas y 2 brazos, por lo que resulta absurdo luchar por algo que no tiene sentido. Si el objetivo de esa guerra es expandir territorio, se podría hacer sin problemas, simplemente con democracia. Se podrían unir las naciones y así crear una tierra unida y con un amplio intercambio cultural, pero no, como siempre tienen que elegir la opción más complicada, derramando sangre por algo que podría evitarse fácilmente con diplomacia. El problema radica en la falta de comprensión hacia la cultura, hacia lo diferente. La causa de muchos conflictos es por ese hecho, ya sea porque uno es de color diferente o porque tiene una religión diferente. Aquí yace una importante reflexión: abraza a lo diferente, ya que solo de esta forma podrás nutrirte de ese pensamiento y por ende de su visión. Al rechazar lo diferente, lo único que estás haciendo es construir una barrera que poco a poco será más grande, formando así fronteras. Cuando estas fronteras están creadas, no habrá otro remedio que destruirlas.
Los individuos que estén del lado izquierdo de la frontera entrarán en conflicto con los individuos que están del lado derecho. Ambos reclamarán la tierra del otro, sin darse cuenta que están pisando la misma tierra. Lo único que pasa es que existe una frontera ahora, que construyeron con el tiempo. Una barrera que ahora causa división. Por lo general en estos casos suele haber un sentimiento de superioridad en una de las partes. Ese sentimiento crece hasta convertirse en odio. Suele venir por la infelicidad, la falta de amor y en muchos casos por una sociedad antisocial, en donde la norma es ese sentimiento. Creerse superior a alguien solo por tener algo que el otro no, ya sea desde la cosa más banal hasta las cosas más complejas, suele ser un error recurrente en personas con poca inteligencia. Al no poder ver más allá, suelen ver otros sentimientos, optando por lo más bajo, por el odio, el resentimiento y la venganza. Estos suelen estar asociados a esas personas. Son individuos que toda la vida les dijeron que son superiores a su nación vecina, o lo que crecen bajo esta idea, implantando en ellos una semilla que será difícil de quitar, debido a que esa idea la abonaron con odio. La maldad será difícil de arrancar, ya que habrá hecho raíz. Lo mejor es abonar con paciencia y podar con verdad. Solo de esta forma hablará la razón y no el caos. Desde muy pequeños se les enseña a odiar, bajo la excusa de ser las víctimas, predicando un mensaje de odio bajo un lema de superioridad y resentimiento hacia un pueblo que es exactamente igual a ellos. Suelen hablar de su enemigo como un monstruo sin corazón, pero no se dan cuenta que ellos también lo son. Están cegados por el odio, lo que les impide ver la verdad de sus acciones. Otros, en cambio, sí la ven, son conscientes de lo que hacen y a quién se lo hacen. El problema radica en que lo disfrutan. Disfrutan ver sufrir al otro, humillarlo y deshumanizarlo. Cuando se convierten en monstruos, lo único que queda para ese individuo es un final oscuro, ya sea traicionado por los suyos o asesinado de forma sanguinaria fría por sus enemigos. Podría decirse que obtienen una cucharada de su propia medicina. El problema es que en sus acciones existen daños colaterales, y estos daños, en muchos casos, son gente inocente que simplemente estaban en el lugar y momento equivocado. ¿Qué pasa cuando esos daños colaterales son demasiados? ¿Qué pasa con esas familias? Lo que termina pasando en la mayoría de los casos es un destino traumático y lleno de resentimiento, debido a que esas personas morirán en medio del conflicto, y los pocos que queden, como por ejemplo los niños huérfanos que perdieron a sus padres debido a los conflictos armados, crecerán con un resentimiento en su corazón, ya que tendrán en su mente la idea de la pérdida, sentirán que se les arrebató algo, y aunque tengan una razón entendible, no justifica las acciones futuras, como por ejemplo la venganza, uniendo a grupos de niños hacia las milicias, con ese sentimiento de rabia acumulada, grupos en los que pronto harán lo mismo que les hicieron a ellos de pequeños, matando a personas inocentes y dejando otros niños huérfanos que poco crecerán y volverán a hacer lo mismo. En fin, un cuento de nunca acabar. Las historias de las verdaderas víctimas son tristes y sin un futuro prometedor. Tienen que vivir sin extremidades debido a que les cayó un misil en su casa. En ambos casos hubo una pérdida grande, aunque uno no podrá caminar y otros no podrán volver a vivir en paz. Se les arrebató una importante parte de ellos, debido a la guerra. Es algo surrealista ver al líder de Hamas haciendo el gesto de amor y paz, mientras que por otro lado, hace exactamente lo contrario. La guerra atrasa. El tiempo en el que estén en conflicto será el tiempo de atraso que tengan como sociedad, ya que se priorizarán cosas como la compra de armas y artillería pesada, en lugar de construir escuelas, hospitales y demás infraestructura para la población. Absolutamente todo se ve paralizado cuando una nación entera entra en conflicto con otra.
Se genera desconfianza y un ambiente tenso entre naciones. Las infraestructuras que tienen son realmente inexistentes, y las pocas que aún quedan, si no es que ya las destruyeron, pronto serán destruidas por sus enemigos. Nuestros enemigos, dicen. No se dan cuenta que no tienes por qué tener enemigos. Estamos todos interconectados ya. Las naciones ya se formaron y las diferentes culturas que antes estaban incomunicadas ya se comunicaron. No hay necesidad de hacer enemigos. Es absurdo pelear por tierras áridas. No se dan cuenta que la forma más óptima para que una civilización avance y prospere es la unión como especie. Porque lo más lógico sería unirnos bajo un mismo fin, una nación como especie. Pero no, como siempre, deben de incurrir en la violencia como la primera opción. Para lograr esta misión, primero deberíamos dejar de vernos como enemigos. Después tendríamos que derrumbar las divisiones que generan las fronteras que hemos construido con el tiempo, para así poder unirnos bajo una misma bandera, una especie unida, bajo un lema unido. Sin las separaciones absurdas que generan aquellos simios con traje que pelean por un palmo más de tierra. Vivimos en un mundo que está al revés, donde la violencia se vive a diario. Un mundo que está a punto de colapsarse debido a que hemos acabado con todo, desde la flora y fauna hasta en naciones enteras. A este paso no duraremos mucho tiempo, ya sea porque nos caiga un misil proveniente de una nación insignificante o porque la tierra se parte en dos. A veces siento pesar por mi especie. Me pregunto, ¿cómo puede ser tan inteligente y a la vez tan estúpida? Está claro que somos simios con ropa, que en algún punto de la historia un simio se peleó con otro simio con un palo y eso desembocó a la Primera Guerra. Un bucle del cual no hemos podido salir. Seguimos siendo simios, pero esta vez con mejores palos. Somos una especie inteligentemente estúpida, con armas de destrucción masiva. Hasta parece que somos niños pequeños que necesitan ser cuidados para que no se hagan daño. Me pregunto, ¿cuándo llegará nuestra madre? ¿Tenemos madre acaso? No. Y ese es el problema. No tenemos madre.